Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores. Estamos aquí en este programa de Historia Inusitada. Realmente este canal lo hemos creado para contar cosas importantes de la historia de la humanidad que son bastante significativas y que nos dan un claro reflejo de lo que fueron nuestros antepasados y sus vicisitudes, sus leyendas y su mitología, que son bastante importantes en la historia y que son narradas por muchos escritores. En el capítulo de hoy queremos referirnos específicamente a el tema de los griegos. Los griegos, una cultura, una civilización destacada, ¿cierto?, por su riqueza intelectual, por su riqueza filosófica y obviamente por su mitología, por sus dioses, por la historia de los dioses, de sus hijos, de todos esos seres que llegaron a ser considerados unas verdaderas leyendas. Sus epopeyas, las aventuras de Hércules, el dios Poseidón, bueno, en fin, todas las deidades de la mitología griega, que es muy reconocida y que es una de las más importantes en la historia de la humanidad. Vamos a empezar esta historia hablando en primer lugar de Hera. ¿Quién era Hera? Hera es la legítima esposa del dios más importante de la mitología griega, el dios Zeus. Otro de los personajes también que sobresale en esta historia es el famoso titán Cronos, que era precisamente el padre de Zeus. Cronos logró vencer también a su padre, que era otro titán, que era Urano. Logra vencerlo y se dice que Cronos posteriormente es derrotado por el mismo dios Zeus y es confinado en los Campos Elíseos. Recordemos que los Campos Elíseos era una tierra, era un paisaje, era como una especie de Edén, en donde habitaban las almas inmortales de todos aquellos seres virtuosos y famosos héroes en la guerra dentro de la mitología griega. Allí iban a morar todas las almas de esos seres virtuosos, hombres o mujeres que se destacaron por sus epopeyas, por sus logros y por sus hazañas que son propias de la mitología griega. Cronos dirigía este sitio precisamente, que era el de los Campos Elíseos. Bien, siguiendo con este recuento de la historia de la mitología, posteriormente viene el dios Ares, que es el dios de la guerra, y finalmente sigue Apolo. Apolo, que fue otra de las deidades muy relevantes dentro de la mitología, era considerado el dios del sol, también era considerado el dios del arco, el dios de la flecha, y se le consideraba como el guardián o el protector de los pastores y de los rebaños, así como de los mercaderes. Esta fue la importancia de Apolo, que también incluso llegó a ser considerado como el dios de las artes. Bien, continuando con esta historia de la mitología, posteriormente tenemos dos diosas muy importantes, o dos deidades muy importantes. En primer lugar tenemos a la diosa Estía. Muchos de nosotros habremos en alguna oportunidad escuchado a la diosa Estía. ¿Quién es la diosa Estía? Era la diosa del hogar y de la cocina, y cuyo semejante dentro de la mitología romana era la diosa Vesta. Ya hemos hablado en otros programas de que estas deidades al parecer eran las mismas, pero que recibían distintos calificativos o distintas denominaciones de acuerdo a la cultura o a la civilización a la cual nos estemos refiriendo. Entonces la diosa Estía era la diosa del hogar y su equivalente dentro de la mitología romana era Vesta. Bien, posteriormente tenemos a Semele, que era una mujer de la tierra,
pero que tuvo relaciones con el dios Zeus, ¿cierto? Fue seducida por Zeus, y de esta unión entre Zeus y Semele nació otra famosa deidad, que es el famoso dios del vino, que era el dios Dionisio, ¿no? Entonces Semele era una mujer de la tierra, ¿sí? Y que tuvo desunión con el dios Zeus, nació el dios del vino, que era Dionisio. Bien. Bien. Vamos a hablar ahora de las parcas, ¿cierto? Las parcas. ¿Quiénes eran las parcas? Hemos escuchado mucho hablar de este término, sobre las parcas, que también dentro de la mitología griega eran llamadas las moiras, ¿cierto? Estos seres se encargaban de manejar el hilo de la vida de todos los seres humanos, ¿cierto? Desde su principio, desde el nacimiento hasta la muerte. Ellos eran encargados de manejar ese hilo, ¿cierto? Ese trayecto entre la vida y la muerte de los seres humanos. Las parcas eran tres, o las moiras eran tres, ¿no? Parcas era pues dentro de la mitología romana, y dentro de la mitología griega recibían el nombre de moires. Eran Cloto, Laquesis y Atropos. Eran las tres parcas o tres moiras que controlaban el hilo de la vida de los seres humanos. Bien, otra de las deidades que también resulta importante señalar, encontramos al dios Pan, ¿no? Que era un dios que se caracterizaba por tener un exagerado apetito sexual, ¿cierto? Se dice que era un sátiro que recorría las montañas y los bosques en busca de mujeres para satisfacer sus apetitos sexuales, ¿no? Se dice que el dios Pan era adorado en la ciudad de Arcadia, que era una de las ciudades más relevantes en Grecia, y de la cual pues se habla mucho dentro de la mitología, porque allí se habla del famoso ser Licaón, que fue el ser o el primer ser que por la intervención de Zeus llegó a transformarse o llegó a convertirse en lobo, lo mismo que sus descendientes. Esa historia pues posteriormente la comentaremos. Bien, otro personaje importante dentro de la mitología griega es el famoso personaje denominado Ascálafo. ¿Quién era Ascálafo? Recordemos que dentro de la mitología griega ocurrió un episodio muy importante, que fue cuando Hades, el dios Hades, rapta a la hija de Demeter, la diosa de la agricultura, que era Perséfone, que finalmente se convertiría en la diosa del inframundo. Demeter decide emprender la búsqueda de su hija Perséfone, ¿cierto? Y como no la encontraba, le exige a Zeus la devolución de su hija, o si no, la tierra permanecería estéril, ¿cierto? Sin cultivos, no habría nada que comer. Esa fue la amenaza de la diosa si no recuperaba a su hija Perséfone. Zeus decide interceder para efectos de que no se presentara esta situación en la tierra, que obviamente produciría la muerte de muchos hombres. Dialoga con el dios Hades para que se le devuelva a Perséfone, a su hija, a Demeter, perdón, a su hija Perséfone. Efectivamente, Hades dice que efectivamente la devolverá siempre y cuando Perséfone no haya comido nada en el reino del inframundo. Ascálafo, que era un personaje que vivía en el Hades, dice que Perséfone sí se comió un gajo de una granada, y por esa razón no podía ser devuelta a la superficie, ni podía volverse a reencontrar con su madre Demeter. Finalmente, Zeus logra interceder en este problema, en este conflicto, y logra llegar a una solución en la cual en la mitad del año Perséfone estaría con su madre Demeter, y la otra mitad del año tendría que permanecer en el inframundo, en el inframundo donde la deidad que dominaba era Hades. Ascálafo, por su intervención y por haber acusado, al parecer injustamente, a Perséfone de haberse comido un gajo de una granada, es convertido en lechuza, ¿cierto?, por Demeter,
Y se dice que hoy en día la lechuza pues es una representación de este ser mitológico que se llamaba Ascalfo. Bien. Bien, encontramos ahora dentro de este tema de la mitología hablar de los titanes. ¿Quiénes eran los titanes? Los titanes eran unos adversarios de los dioses griegos, ¿cierto? Eran unas muy destacadas deidades griegas que gobernaron Grecia durante la famosa legendaria Edad de Oro, ¿sí? Se dice que inicialmente estos titanes fueron 12. Surge otro personaje posteriormente dentro de la mitología griega que se llamaba la diosa Metis, ¿no? ¿Quién era Metis? Metis, no confundirla con Temis. Metis fue la amante del dios Zeus. Se dice que de esa unión nació la diosa Atenea y que Metis también tuvo un papel importante y destacado porque fue ella la que le dio un revulsivo al dios Cronos después de que éste hubiese devorado a todos sus hijos. Cuando Metis le da el revulsivo a Cronos, pues este nuevamente logra vomitar a todos los hijos que había devorado y logra vencerlo. Metis finalmente es devorada por el dios Zeus cuando en su vientre llevaba a Atenea. Se dice que Atenea finalmente es engendrada a través de la cabeza de Zeus con la ayuda del dios Hermes. Bien. Para finalizar esta primera parte sobre este tema de la mitología griega, vale la pena hablar de el mito de Pandora, que es uno de los mitos más destacados dentro de la mitología griega. Y lo primero que tenemos que señalar es que Pandora era la consorte de otro personaje muy importante dentro de la mitología, que era Epimeteo. ¿Quién era Epimeteo? Epimeteo era hermano de Prometeo, ¿no? El famoso titán, ¿cierto?, que le dio el fuego a la humanidad. Estos dos seres tenían unas cualidades muy destacadas. Prometeo podía ver el futuro, por ejemplo, y su hermano Epimeteo, al contrario, podía ver cosas del pasado. Prometeo se caracterizaba por ser una persona hábil, con mucha avidez, ¿cierto?, con mucha astucia. En cambio, Epimeteo era un personaje que se caracterizaba por ser más bien una persona muy callada, silenciosa e incluso se le llegó a considerar como una persona tonta. El mito de Pandora destaca que Epimeteo, a pesar de las advertencias de Prometeo de no recibir ninguna dádiva o regalo por parte del dios Zeus, finalmente recibe un regalo de esta deidad, que es la famosa caja de Pandora, en donde se encontraban todas las desgracias en contra de la humanidad, las enfermedades, las plagas. Y Pandora decide, que era la esposa o la consorte de Epimeteo, decide abrir esta caja, y de ahí pues salen todas las plagas y todas las enfermedades que afectarían o que afectan hoy en día a la humanidad. Por eso se llama la caja de Pandora. Vamos a finalizar este ciclo de las leyendas de la mitología griega con el famoso río Estigia. Muchos han escuchado hablar de este río. Este río es el que divide la superficie del infierno o del Hades, como se le denominaba en Grecia. En realidad eran 4 ríos los que circundaban el Hades, ¿no?, que era en primer lugar el río